Y empezamos. Muchas gracias. Empezamos. Bienvenidos a una nueva sesión que hemos preparado desde Arventia. Mi nombre es María Elena Pérez del Departamento de Marketing y es un placer estar aquí con todos vosotros. Hoy hablaremos sobre cómo conectar Business Central con SharePoint para optimizar la gestión documental. Para mostrarnos más en detalle todo esto, contamos con la experiencia de Manuel Michelena, manager en Arventia en el área de proyectos. Para aquellos que no nos conozcan, somos una empresa de consultoría que ofrece soluciones de digitalización con tecnología Microsoft y somos actualmente más de 200 personas entre nuestras oficinas de Madrid, Orense, Las Palmas, Santander, Bilbao y Navarra. Quiero comentaros que esta sesión está siendo grabada y que os enviaremos la grabación a lo largo de esta tarde por si queréis compartirlo con compañeros de vuestras empresas que no hayan podido asistir o por si queréis ver de nuevo la sesión. Igualmente, si tenéis alguna pregunta o alguna duda, las podéis ir formulando por el chat y las responderemos al final. Sin más dilación, doy paso a mi compañero Imanol. Gracias, Elena. Buenos días a todos. Bueno, como hemos comentado, vamos a hacer una presentación del conector de Business Central con SharePoint. En la sesión la vamos a dividir en cuatro bloques. Por una parte, vamos a ver qué opciones nos da Business Central de forma estándar para gestionar documentos. En el segundo punto vamos a ver cómo gestiona los documentos o, bueno, cómo organiza los documentos SharePoint. Y ya en el tercer punto nos centraremos en el propio conector, ¿vale? Y bueno, y en el último apartado de preguntas, pues podréis realizar preguntas y las contestaremos. Primer bloque, documentos en Business Central. Primero, como decía, nos vamos a situar en las opciones que nos da Business Central, las ventajas e inconvenientes y que nos va a explicar, nos da la explicación de por qué se ha hecho un conector con SharePoint. La primera opción, todos sabemos que en Business Central, en numerosas pantallas, tenemos la opción de linkar documentos. Esa pantalla, bueno, pues tiene esta apariencia, ¿sí? Tenemos los vínculos, podemos poner la URL. Si tenemos un documento en alguna ubicación, podemos poner ahí, como digo, la URL y poder acceder a ella. ¿Qué inconvenientes tiene este método de linkar documentos dentro de Business Central? Bueno, pues que la introducción es manual, no es nada cómodo porque hay que introducir manualmente el link, ¿sí? No se actualiza en caso de que el documento cambie de ubicación, porque el link es estático ahí y no cambiaría, con lo cual se perdería ese enlace. Y la imposibilidad de previsualizar documentos. Al final, si pinchamos en el link, pues bien no se descarga o se nos abre en otra pantalla el documento para su visualización.
Otra alternativa para cargar documentos dentro de Business Central es el apartado documentos adjuntos, que también suele estar en el box de la derecha, al igual que el punto anterior de los links, ¿sí? ¿Qué inconvenientes? Bueno, la apariencia es esta, ¿sí? Como decía en el post de la derecha, pues podemos cargar documentos. La diferencia con el anterior es que aquí no linkamos el documento, sino que lo estamos cargando. Es decir, el documento, digamos, se introduce dentro de la base de datos y aquí pues la podemos descargar, ¿vale? ¿Qué inconvenientes también tiene este método? Bueno, pues por una parte, el documento se carga dentro de Business Central, con lo cual ahí, bueno, pues podemos llegar a tener problemas de capacidad, del volumen de la base de datos, porque los documentos a veces pesan y, bueno, pues se puede ir agrandando la base de datos. La imposibilidad de acceder al documento sin Business Central. Es decir, si el documento está dentro de Business Central, ya no podemos acceder, a no ser que entremos dentro de Business Central. Y ahí, hombre, pues puede haber empleados de la compañía que necesiten acceder al documento sin ser usuarios de Business Central o sin la necesidad de entrar en Business Central. Y bueno, y como decía antes, los posibles problemas de capacidad. Para muchísimos documentos trascendentales de una compañía, no es la mejor forma o no es la mejor idea cargar los documentos en Business Central por todos estos motivos. Bien, siguiente bloque. ¿Cómo se gestionan los documentos en SharePoint? Esto también vamos a introducirnos muy brevemente en cómo se introducen los documentos en SharePoint para entender luego el conector de Business Central, qué es lo que hace. Los documentos en SharePoint se introducen por tipologías, ¿sí? Se deben definir las tipologías de documentos y en función de esas tipologías tenemos diferentes etiquetas, ¿vale? Porque los documentos en SharePoint, como vamos a ver ahora, no solo se carga el documento en sí, sino que el documento va acompañado de una serie de información que nos va a ayudar a identificar el documento. No utiliza carpetas. Las carpetas se han utilizado toda la vida para almacenar, o sea, para organizar los documentos, pero las carpetas nos ponen a veces muchas trabas, porque nosotros podemos organizar, por ejemplo, las facturas de compra por año y por proveedor, pero luego podemos querer sacarlas por proyecto, si tenemos una gestión de proyectos. Y la organización con carpetas no nos posibilita eso, ¿vale? Con lo cual, la documentación, la forma de organizar la documentación en SharePoint escapa un poco de esa gestión de carpetas. Y múltiples fuentes. Puede haber múltiples aplicaciones que alimentan documentos dentro de SharePoint, no solo Business Central, ¿sí? Con lo cual, bueno, pues esa es una ventaja para tener un único contenedor de documentación que puede estar alimentado, como decimos, por múltiples fuentes, ¿sí? Este es el aspecto de pues una biblioteca, digamos, dentro de SharePoint, ¿sí? Sin meternos en mucho detalle, en SharePoint lo que tenemos son sitios, ¿sí? Bueno, y dentro de los sitios tenemos diferentes bibliotecas y esa es este concepto de biblioteca se asemejaría a lo que es la tipología del documento. Por ejemplo, aquí estamos viendo la biblioteca de facturas de compra. Esta biblioteca de facturas de compra tiene, como estamos viendo ahí, el fichero, el documento, pero luego tiene una serie de metadatos que acompañan al documento. Ahí podemos ver, por ejemplo, pues, que este es un ejemplo, pues podemos tener la empresa, el tipo de documento, porque pueden ser facturas o abonos, el código del proveedor, el nombre del proveedor, ¿sí? El número del documento, el importe, la fecha, etcétera, ¿sí? Estos datos que acompañan a la factura luego nos van a ser muy útiles para venir aquí, por ejemplo, y si tenemos una auditoría y nos piden el auditor, oye, quiero todas las facturas del mes de tal. Bueno, pues es muy fácil aquí hacer un filtro y descargar todas de golpe, ¿vale? Eso, si lo tuviésemos en carpetas, pues posiblemente no sería sencillo
localizar todas estas facturas si no las tenemos organizadas para un mes. Lo que pasa es que nos puede pedir también las facturas de un proyecto. Entonces, según cómo los tengamos organizados, pues puede ser más fácil o más difícil. Aquí, si lo tenemos organizado de esta manera, bueno, pues a través de estas etiquetas, a través de estos metadatos, podemos filtrar fácilmente para localizar una serie de facturas. Como decíamos antes, en SharePoint se pueden cargar documentos desde múltiples fuentes, ¿sí? Entonces, como vamos a ver, el conector entre Business Central y SharePoint carga datos, es capaz de cargar datos en SharePoint y de visualizarlos, pero también es capaz de visualizar documentos que hayan sido cargados desde aplicaciones externas, ¿vale? Porque como hemos dicho antes, SharePoint es un contenedor, es un gestor documental y, como tal, puede tener documentación que pueda venir desde diferentes fuentes. Vale, y ya nos adentramos en el propio conector y vamos a ver cómo está construido teniendo en cuenta todo esto que hemos visto. El conector tiene una serie de características. La primera es una extensión dentro de Business Central, ¿sí? Y es posible instalar esta extensión en cualquier instalación, aunque tenga personalizaciones, aunque tenga, digamos, soluciones de terceros, es posible conectar la extensión sin ningún problema. Vamos a poder, como vamos a ver, vamos a poder seleccionar qué tablas qué tablas son las que se relacionan con esas bibliotecas de SharePoint. Es decir, lo tenemos totalmente configurable. Esa es una cosa muy importante porque hay muchas soluciones ad hoc de conectores con SharePoint, pero que solucionan problemáticas muy concretas. Pues, por ejemplo, un conector para subir documentos a SharePoint, bueno, facturas de compra a SharePoint, pero no nos da la posibilidad de elegir qué tipos de documentos, ¿sí? Aquí, como vamos a ver, es totalmente configurable y vamos a poder seleccionar las entidades que se relacionan con las bibliotecas. Lo mismo nos pasa con los metadatos. Como hemos visto, los ficheros van acompañados de datos. Esos datos hay que alimentarlos. Vamos a poder configurar dentro del conector de esas tablas que hemos configurado, qué campos van a ser los que completen automáticamente esos metadatos en SharePoint, ¿sí? Otro punto importante es que la lectura se hace en tiempo real, es decir, además de cargar documentos, como hemos dicho, desde Business Central podremos visualizar los documentos que hay en SharePoint, incluso los que se han cargado desde fuentes externas. Por eso, lo que hace el conector es, en tiempo real, leer la documentación que hay en SharePoint relacionada con la entidad en la que estamos. Por ejemplo, si estamos en un cliente, estamos viendo en tiempo real la documentación asociada a ese cliente, haya sido cargada desde Business Central o no. Vamos a poder previsualizar documentos dentro de BC. Hay un listado largo de extensiones de fichero que Business Central es capaz de previsualizar dentro de Business Central, como vamos a ver, sin que el documento se descargue ni se abra una ventana adicional en el explorador ni nada. También contempla la gestión de listas. Como vamos a ver luego brevemente, en SharePoint es posible tener unos listados que nos pueden servir luego para que un campo tire de esa lista, ¿sí? Luego vamos a ver un ejemplo. Bueno, pues el conector contempla el que si en SharePoint tenemos una lista, pueda ser alimentada desde Business Central. Por ejemplo, la lista, si gestionamos proyectos, podemos exportar la lista de proyectos a esa lista,
¿vale? Y luego se pueden realizar diferentes acciones con esa lista dentro de SharePoint. Como digo, luego veremos un ejemplo. Y luego también, como vamos a ver, el conector tiene una herramienta para búsqueda masiva de documentos, ¿sí? Pudiendo aplicar filtros, etcétera. De esta manera no vamos a tener que ir, qué sé yo, pues factura a factura viendo qué documentos hay, sino que podemos hacer una búsqueda masiva. Vale. Este es el menú principal del conector de SharePoint dentro de Business Central. Esto ya estamos dentro de Business Central. Hemos hecho un menú para poder acceder fácilmente a los diferentes apartados y vamos a ir poco a poco viendo estos diferentes apartados. ¿Sí? Vamos a ir directamente al segundo punto porque el primero es una configuración que es un aspecto más técnico que ahora no nos aporta nada verlo en esta sesión. Vamos a ver las bibliotecas y listas. Una vez que hemos configurado, digamos, ese apartado técnico en el conector, es posible acceder desde Business Central a las bibliotecas de SharePoint. Como estamos viendo en pantalla, esta pantalla lo que nos está mostrando es las diferentes bibliotecas que tenemos dentro de SharePoint. Y así podremos seleccionar qué biblioteca queremos gestionar. Ahora vamos a entrar en el panel de mapeos. ¿Sí? Aquí a la derecha veis en el recuadro rojo cómo tenemos un acceso a los mapeos. ¿Qué son los mapeos? Bueno, para poder conectar Business Central con SharePoint, como decíamos, tenemos que relacionar entidades con esas bibliotecas donde se almacenan los documentos en SharePoint. Y aquí es donde damos de alta pues, donde damos de alta la biblioteca, digamos, ¿sí? Facturas de compra y aquí a la derecha, la biblioteca, estamos seleccionando qué biblioteca queremos enlazar con esta entidad, ¿sí? Vale. Y luego, después, aquí en el apartado de tablas es donde antes decía cómo podemos seleccionar qué tablas son las que se vinculan con esas bibliotecas. Para poner este ejemplo, en facturas de compra. Las facturas de compra las vamos a querer cargar desde las propias facturas de compra. Aquí tenemos, por ejemplo, la cabecera de compra, que es la tabla de facturas de compra borrador, y esta es la de histórico facturas de compra, que son las facturas ya registradas. Desde ambos vamos a poder cargar documentos, pero también vamos a poder querer visualizar las facturas desde un proveedor. Por lo tanto, desde la ficha del proveedor podremos ver sus facturas de compra o desde los movimientos de proveedor, que es al final los movimientos de cartera. ¿Sí? Es decir, podemos elegir varias tablas y podemos seleccionar qué tablas son las que queremos que estén enlazadas con una biblioteca. Y además, para cada una de ellas podemos activar o desactivar las diferentes acciones. Podemos activar el poder subir ficheros, es decir, cargar ficheros. Podemos activar el abrir los ficheros. Podemos activar el previsualizar el fichero o borrarlo o editar los metadatos o mostrar los metadatos. Es decir, con todo este detalle vamos a poder seleccionar en cada entidad de Business Central qué acciones van a poder ser ejecutadas con esa biblioteca. Luego veremos un poco esto en algún ejemplo. Aquí, como vemos, hemos marcado en verde esta tabla, la de histórico cabeceras factura compra, es decir, la lista de facturas de compra registradas ya, contabilizadas. Bien, posicionados en esa tabla, si accedemos al mapeo de campos, se nos muestra esta pantalla. En esta pantalla, ¿qué es lo que hacemos? En esta pantalla lo que hacemos es seleccionar qué campos de Business Central van a alimentar los metadatos de SharePoint. ¿Sí?
Hemos visto antes como en SharePoint tenemos el documento y unos datos. Bueno, pues aquí le decimos cómo se tienen que completar esos datos. Pues el campo de SharePoint que se llama importe más IVA se tiene que completar con el importe IVA incluido de Business Central. El departamento se tiene que completar con la dimensión 1, la fecha con la fecha de emisión, la fecha de vencimiento con la fecha de vencimiento y así con cada uno de los campos. ¿Vale? Por eso decíamos que es totalmente configurable el conector. Podemos seleccionar qué tablas y además qué campos son los que van a alimentar toda la información que se sube. Además, hay una cosa importante con la documentación y son los permisos. Al final, la documentación de una empresa es una parte sensible de la empresa y es necesario poder aplicar políticas de seguridad para poder clasificar a los usuarios, qué usuarios tienen que ver qué documentos, ¿sí? Entonces, tenemos un apartado de permisos donde podemos determinar por cada usuario o por cada grupo de usuarios qué acciones pueden realizar en cada una de esas entidades, ¿sí? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, cómo pues, mi usuario tiene activadas todas las opciones, pero luego hay un grupo de seguridad que tiene desactivadas todas las opciones, salvo la de previsualizar fichero. Vale, perdón. Bien, aquí estamos viendo ya, digamos, el conector en acción. Esta es la pantalla de la lista de facturas de compra registradas. Como vemos aquí en el panel de la derecha, tenemos un box que nos muestra los documentos que hay en SharePoint. Y si le damos ahí a los tres puntitos, podemos ver las diferentes opciones que nos da. Y aquí le daríamos a subir archivo y lo que nos mostraría a continuación es una pantalla donde nos dice, con la configuración que hemos hecho antes, cómo se va a subir este documento. Esto es una pantalla que nos muestra de forma automática Business Central, que simplemente es para revisión. Entonces nos dice, el código de proveedor se va a rellenar con el campo, o sea, con el valor 10.000. El departamento, en este caso, no tiene. La empresa, SharePoint. La fecha, pues esa fecha que tiene ahí. ¿Vale? Entonces, el documento que vayamos a subir va a ir acompañado de estos datos que vemos aquí a la derecha. ¿Vale? Acto seguido, lo que hacemos es darle al botón que nos muestra el panel típico de Business Central para cargar un fichero y subimos el fichero. ¿Y cuál es el resultado? Pues por una parte, en SharePoint vamos a tener la nueva factura. Aquí nos aparece la nueva factura con toda esa información que ha subido desde Business Central. ¿Sí? Y en Business Central vamos a tener ahí, como vemos, ya la factura cargada que lo podemos consultar en el panel de la derecha que estamos viendo ahí. Ahí nos está diciendo que tenemos esa factura de compra que acabamos de subir y si pinchamos en ella, como estábamos diciendo antes, el conector tiene un previsualizador de documentos, es decir, sin necesidad de descargar el documento y sin que se abra otra pestaña, en la propia sesión en la que estamos se está visualizando el documento dentro del propio Business Central. Además, como vemos aquí, tenemos una serie de opciones, que son las opciones que antes comentábamos que se pueden activar o desactivar en función de en qué tabla estamos, ¿sí? Entonces aquí pues vamos a poder ver la información que tiene el fichero, es decir, los metadatos que se han subido, podemos abrir el documento, previsualizarlo, modificar la información, etcétera, bueno, o eliminarlo, ¿vale? Podemos al final gestionar el documento desde ese box de la derecha. Vale.
Como decíamos antes también, tenemos una herramienta de búsqueda masiva de ficheros, ¿sí? Si pinchamos ahí en ese botón que está marcado en rojo, nos aparece una pantalla en la que podemos seleccionar en qué biblioteca queremos buscar documentos y podemos aplicar todos los filtros que queramos a esa biblioteca, ¿sí? Y entonces aquí nos muestra los documentos y en esos documentos podemos tener las mismas acciones que hemos visto antes. Podemos descargarnos el documento, visualizarlo, etc. Además, estas búsquedas se pueden guardar. Si veis aquí en el panel de la derecha arriba, tenemos los filtros guardados. Es decir, si hemos hecho una búsqueda, la podemos guardar. Todos esos filtros que hemos aplicado los podemos guardar para poder repetir esa búsqueda en cualquier otro momento, sin tener que volver a aplicar los mismos filtros, etc. Vale. También tenemos una configuración de grupos de extensiones. Bueno, aquí lo que podemos, este listado está precargado de forma automática con un montón de extensiones de fichero, pero es posible pues, añadir manualmente si estamos utilizando algún fichero pues, de alguna extensión poco habitual, o podemos añadirla también aquí, y está categorizada si es de audio, si es de documentos, si es de, en fin, las diferentes tipologías de documentos. Aquí tenemos los códigos de extensión. Y luego, por último, tenemos esa sincronización de tablas que comentábamos antes. Es posible alimentar listas de SharePoint, ¿sí? Estas listas de SharePoint tienen este aspecto. Esto no es una biblioteca de documentos. Aquí no tenemos documentos, aquí tenemos datos. Entonces aquí, por ejemplo, podemos tener, pues, como pone ahí, departamentos o el listado de proyectos. Si gestionamos proyectos en Business Central, podemos alimentar dentro de SharePoint el listado de proyectos, todo el listado de proyectos que tenemos en Business Central. ¿Y qué utilidad puede tener esto? Bueno, pues puede tener múltiples utilidades, pero una de ellas puede ser que en alguno de los datos de una biblioteca, ¿sí? Ahora sí que estamos ya en los documentos de proveedor, por ejemplo. En los documentos de proveedor hay un dato que es departamento. Y entonces, como vemos aquí a la derecha, para poder completar ese dato, lo que hace es listarnos todas esas opciones que teníamos en la lista de departamentos. Y esa lista ha sido alimentada desde Business Central. ¿Vale? Bueno, una funcionalidad más que tiene el conector. ¿Sí? Y bueno, con esto pues hemos finalizado la presentación y bueno, pues damos paso a las posibles preguntas que pueda haber. Muchas gracias, Imanol. Mira, la primera pregunta es si existe la posibilidad de asociar un tipo de documento SharePoint a algunos registros de una tabla DBC, es decir, realizar filtros. Vale, entiendo que aquí lo que nos están preguntando es, vale, si existe la opción de asociar una biblioteca no a una tabla completa, sino a parte de una tabla, es decir, a algunos registros sí, a algunos registros no. Esto sí es posible hacerlo. Voy a entrar un momento directamente aquí al menú. Y aquí en los mapeos, cuando hemos estado viendo los mapeos, hemos entrado aquí en el mapeo de campos, ¿sí? Cuando estábamos aquí, hemos entrado al mapeo de campos y hemos seleccionado, como decíamos, qué campos van a alimentar los diferentes metadatos de SharePoint. Bien, pues tenemos otros accesos que es precisamente el filtro tabla de Business Central. Es decir, aquí podemos indicar que queremos
queremos asociar documentos, pero no a todos los registros de esa tabla, sino solo a algunos. Eso, por ejemplo, ocurre con esta tabla. Bueno, esto es un poco más técnico, pero ¿qué pasa con esta tabla? La cabecera compra es común para facturas, abonos, pedidos, ¿sí? La de sin registrar, ¿eh? La de facturas sin registrar. Para la misma tabla existen registros, como digo, de factura, abono, pedido, devolución, etcétera. Bueno, pues aquí, como lo que queremos es asociar facturas de compra, necesitamos precisamente ese filtro. Y aquí lo que hacemos es filtrar la tabla de Business Central. Entonces decimos, pues el campo tipo documento lo filtramos por tipo factura. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando entremos en facturas de compra sí veremos los documentos, pero si entramos en abonos, no. ¿Vale? Porque es posible que tengamos una biblioteca para facturas y otra biblioteca para abonos y otra para pedidos. Con lo cual vamos a poder gestionar eso, ¿no? Entiendo que esta era la pregunta. ¿Mm? Otra pregunta. Ay, sí, Sí. perdón. Sí. Bueno, la leo yo directamente, sí. Vale. Vale, dice, si existen ya documentos subidos y se quiere añadir un metadato adicional, ¿es posible hacerlo? Pues sí, tenemos un proceso, existe un proceso, sí, que se llama aquí, sincronizaciones, ¿sí? Entonces, este, este proceso lo que hace es, bueno, a través de un asistente te va guiando y te dice si quieres a documentos ya existentes añadirle un dato más, ¿sí? Un poco, por poner un ejemplo. Esto no lo vamos a poder hacer ahora directamente porque tendríamos que crear aquí un metadato más y tal, bueno, tardaríamos. Pero lo que nos están diciendo aquí es si aquí, en una biblioteca donde ya tenemos un montón de facturas subidas, queremos añadir un dato más, ¿vale? O sea, ha pasado no sé cuánto tiempo, ya hemos subido un montón de documentos y queremos añadir un dato más porque nos resulta interesante luego aquí poder gestionarlo. Bueno, pues eso sí se puede hacer porque tenemos un proceso que se recorre todos los documentos que encuentra vinculados, pues, por ejemplo, a las facturas y les añade el dato que le falta, ¿vale? El dato que hemos añadido, ¿sí? Dentro de la biblioteca. Y sí, es posible hacerlo, sí, es posible hacerlo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, como o sea, como nos hemos pasado unos minutos y no queremos pasarnos más, a los que nos hayamos podido responder, lo haremos a través del correo de marketing con la grabación que os enviaremos esta misma tarde para que, bueno, como os hemos comentado antes, pues lo compartáis con quien consideréis que les puede resultar interesante por si queréis verlo a título personal de nuevo. Por último, agradecer a Imanol su presentación, a todos los asistentes vuestro tiempo con nosotros. Esperamos de verdad que la sesión os haya resultado útil. Y nada, solo indicaros que al final del webinar se os va a abrir automáticamente una ventana con una breve encuesta que agradeceríamos mucho desde Arventia pues, que lo completaseis porque así podemos seguir mejorando la calidad de las sesiones o por si nos queréis hacer llegar alguna cuestión de última hora que queréis que os respondamos pues esta tarde junto con la grabación, como hemos comentado. Nada, desearos que tengáis un buen día y muchas gracias a todos.